Imagínate por un segundo que vives en un mundo donde todo parece garantizado. Palacios, banquetes, viajes por Europa, amistades con los más poderosos y un matrimonio que todo el mundo envidia. Pero justo cuando crees que nada puede ir mal, todo se desmorona. Esta no es una historia de ficción. Esto le pasó a Jaime de Marichalar, aquel hombre que parecía tenerlo todo. Nobleza, reconocimiento y un matrimonio con la infanta Elena de Borbón. Lo que nadie te contó es que detrás de la sonrisa para las cámaras y los flashes de los fotógrafos se escondía un drama personal que marcaría su vida para siempre. Problemas legales, humillaciones públicas y un divorcio que sacudió a la familia real española. Estás a punto de descubrir por qué un hombre que parecía intocable cayó en desgracia y cómo el peso del linaje y la fama puede convertirse en un enemigo silencioso. Quédate porque, créeme, lo que vas a conocer no es solo un escándalo de la realeza, es una lección de fragilidad, orgullo y resiliencia. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias reales de aristocracia y poder, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana destapamos secretos, escándalos y verdades ocultas que nadie más se atreve a contar. Dale al botón rojo, es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, vamos con la historia de Jaime de Marichalar. Para entender la magnitud de esta caída, debemos remontarnos al nacimiento de Jaime de Marichalar. Nació el 7 de abril de 1963 en Pamplona, Navarra, en el seno de una familia con linaje aristocrático. Su padre, don Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, pertenecía a una familia de la alta nobleza navarra, mientras que su madre, María del Carmen Rosario Soledad de Olza y Aguilera, traía también una herencia ligada a la política y la influencia social. Porque Jaime no es el típico aristócrata que crece en el aislamiento de palacios y servidumbre. Desde joven estuvo expuesto a la sociedad, a los negocios familiares y a la presión de mantener un apellido respetado. Creció con la noción clara de que el honor familiar era más importante que cualquier deseo personal, una lección que marcaría cada decisión de su vida. Su infancia estuvo llena de privilegios, colegios exclusivos, viajes por Europa, deportes y cultura. Pero detrás de esa apariencia idílica ya se insinuaban tensiones familiares. Su padre, exigente y de carácter fuerte, esperaba que Jaime siguiera un camino de éxito y reconocimiento. Su madre, protectora y decidida, siempre insistía en que el linaje se preservaba con cuidado y no con impulsos. Desde pequeño, Jaime comprendió que la libertad personal no siempre iba de la mano con el apellido que llevaba. Esta dicotomía marcaría su carácter y su manera de enfrentar el mundo más adelante. Su primer momento de notoriedad no sería por sus logros académicos ni por sus negocios, sino por el destino que la vida le tenía reservado: acercarse a la familia real española, en un contexto donde cada relación era analizada, comentada y puesta bajo lupa. La alta sociedad española no perdona errores y el precio del escándalo puede ser devastador. Desde joven, Jaime empezó a moverse entre círculos influyentes, aprendiendo a manejar su presencia, sus palabras y sus decisiones. Pero lo que él no sabía aún era que el escrutinio no perdona nada y que incluso la más mínima decisión podía convertirse en titular de prensa y tema de conversación en palacios y cafés aristocráticos. Cuando Jaime entró en la adolescencia, su mundo giraba entre estudios de élite y eventos sociales que muchos considerarían un privilegio absoluto. Pero detrás de los trajes y las sonrisas ya se dibujaban los primeros conflictos internos. Jaime no solo era consciente de su apellido y responsabilidades, sino que también empezaba a sentirse atraído por un mundo más amplio, un mundo que trascendía la estricta etiqueta y las reglas no escritas de la aristocracia. En el fondo, Jaime quería más que ser un noble con presencia impecable. Quería dejar su huella, definir su propio camino. Y fue en ese cruce de expectativas y deseos personales donde empezó a forjarse la personalidad que, años después, lo llevaría a un ascenso meteórico y al mismo tiempo a su caída. Su juventud también estuvo marcada por relaciones personales que despertaban la atención de quienes seguían la vida de la aristocracia española. Jaime no siempre elegía siguiendo las normas tradicionales. Su corazón lo guiaba hacia elecciones que, en muchos casos, eran sorprendentes para la sociedad de su tiempo. Estas primeras experiencias amorosas y sociales le enseñaron la dificultad de equilibrar la libertad personal con la presión del apellido, una
aprendizaje que sería crucial para su vida adulta. Lo que para muchos parecía simplemente glamour, para él era un entrenamiento constante para enfrentar la mirada del mundo, la del público y sobre todo la de sí mismo. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Jaime estaba a punto de conocer a la mujer que transformaría su vida, para bien o para mal, la infanta Elena de Borbón, hija primogénita del rey Juan Carlos Frumevo. Su encuentro no fue casual, fue la convergencia de ambiciones, destino y expectativas de la familia real. La noticia de su noviazgo fue un terremoto mediático. España entera empezó a seguir cada gesto, cada aparición y cada sonrisa de la pareja. ¿Te imaginas estar bajo el escrutinio constante de un país entero mientras tu corazón decide libremente? Jaime lo vivió intensamente sin aún comprender que ese idilio marcado por el brillo y la elegancia sería, al mismo tiempo, el inicio de su prueba más dura. Su reputación como joven empresario también empezó a consolidarse en paralelo a su vida social. Jaime se movía con soltura entre la banca, los negocios familiares y la alta sociedad, construyendo un perfil impecable ante los ojos de todos. Pero, detrás de ese éxito público, había un hombre enfrentando presiones silenciosas, conflictos internos y dudas que nadie podía percibir desde fuera. Cada decisión, cada relación, cada paso en la vida profesional estaba impregnado por la sensación de que estaba siendo observado, evaluado y, en cierta medida, juzgado antes de tiempo. Mientras Jaime avanzaba hacia la adultez plena, comenzó a forjar un estilo de vida que parecía perfecto, pero que estaba lleno de tensiones latentes. Su capacidad para combinar ambición, elegancia y relaciones estratégicas lo posicionaba como alguien destinado a grandes logros, pero también lo colocaba al borde de un estrés constante, invisibilizado ante la mirada pública. Y lo que Jaime no sabía aún era que esa preparación y esa vida ideal, tan cuidadosamente construida, pronto se enfrentarían a la prueba definitiva. Un matrimonio que lo pondría en el epicentro de la opinión pública y lo expondría a la mayor presión imaginable. Cuando Jaime conoció a la infanta Elena, todo parecía un cuento de hadas contemporáneo. La prensa lo convirtió en héroe romántico y la sociedad lo recibió con aplausos. Jaime, acostumbrado a moverse entre la élite, nunca había sentido una atención tan absoluta. Cada gesto, cada palabra y cada sonrisa eran escrutados hasta el último detalle. Los flashes de las cámaras no dejaban espacio para la intimidad y el mundo entero parecía evaluar si estaba a la altura de la princesa. Créeme, no exagero, para Jaime no era solo un noviazgo, era una exposición constante, una prueba de resistencia emocional que pondría a prueba su carácter, su paciencia y su capacidad de mantener el equilibrio entre lo privado y lo público. La relación avanzó con la intensidad propia de quienes saben que cada decisión será noticia. Jaime se convirtió en un personaje de la realeza moderna, elegante, diplomático y siempre sonriente frente a los fotógrafos. Pero detrás de los trajes de gala y los discursos impecables se gestaba una tensión que pocos podían percibir. La infanta Elena, aunque encantadora y carismática, también representaba las reglas no escritas de la familia real. La obediencia a tradiciones, la prioridad del protocolo y la exigencia constante de comportamientos ejemplares. Para Jaime era un aprendizaje diario. Cómo amar sin perder la propia identidad. Cómo ser esposo sin renunciar a sí mismo. Y lo que viene ahora, créeme, es crucial. Porque en esa etapa inicial se sembraron las semillas de los conflictos que más tarde estallarían con fuerza. La boda de 1995 fue, sin exagerar, un evento de proporciones épicas. La sociedad española y los medios internacionales no dejaron pasar un solo detalle. Desde los vestidos hasta los gestos de los novios, todo fue observado con lupa. Jaime pasó de ser un joven aristócrata con promesa de éxito a un miembro pleno de la familia real, con responsabilidades que iban más allá de lo personal. Ahora representaba a la institución, el linaje y el protocolo en cada acto público. Paradójicamente, ese ascenso lo convirtió también en prisionero de una imagen perfecta, imposible de mantener sin desgaste emocional. ¿Te imaginas tener que sonreír constantemente mientras tus emociones reales quedan atrapadas detrás de una coraza de formalidad? Eso era Jaime, brillante, sonriente, impecable, pero vulnerable y cada vez más consciente de la presión que le rodeaba.
Durante los primeros años de matrimonio, Jaime combinó su vida profesional con los deberes de la realeza. Su trabajo en banca y finanzas le permitió mantener cierta independencia, pero nunca completamente fuera del radar público. Cada proyecto, cada movimiento era comentado, analizado y en muchos casos cuestionado. A Jaime le tocaba aprender rápido. Cada error, cada descuido podía ser convertido en titular. Y mientras él sudaba la camiseta tratando de equilibrar negocios, familia y protocolo, la tensión crecía silenciosa, invisible para el público, pero tangible para quienes convivían con él a diario. La presión de mantener la fachada perfecta era enorme. La realeza, aunque brillante en la superficie, puede ser brutal en la intimidad, pero detrás de la perfección aparente también había momentos de felicidad real. Jaime disfrutaba de su vida familiar, de sus viajes con Elena y de la compañía de sus hijos, Felipe y Victoria. Estas pequeñas burbujas de normalidad le daban un respiro, aunque temporal, de la exposición constante. Y aquí viene algo importante. En esa combinación de éxito público y felicidad privada, comenzó a forjarse también un conflicto inevitable. La tensión entre lo que se mostraba al mundo y lo que se vivía en casa era cada vez más evidente. La vida de Jaime se convirtió en un delicado equilibrio entre luces y sombras, entre aplausos y silencios incómodos, entre deber y deseo personal. La ironía era cruel. Cuanto más éxito y reconocimiento público acumulaba, más se acercaba a un límite emocional que lo desgastaría lentamente. Y lo que pocos saben es que Jaime ya empezaba a notar las primeras grietas en la relación. Diferencias de carácter, formas de ver la vida y expectativas distintas comenzaron a generar tensiones. A veces eran pequeños roces, discusiones sobre la educación de los hijos, la exposición mediática o incluso decisiones cotidianas que en cualquier pareja normal serían menores, pero que en su contexto se magnificaban por la presión del linaje y la opinión pública. La tensión debía cortarse con un cuchillo. Cualquier error podía convertirse en noticia y cualquier desacuerdo podía generar especulación en los medios. Jaime entendió que estar casado con una infanta no era solo amor, era un trabajo constante de diplomacia, paciencia y estrategia emocional. Pero como en toda historia dramática, la calma aparente es solo una antesala de la tormenta. Lo que Jaime aún no sospechaba es que los años 200 siguientes pondrían a prueba todo su temple y su capacidad de resistencia. Durante ese periodo, Jaime también enfrentó la soledad invisible que acompaña a quienes viven bajo escrutinio constante. Podía rodearse de lujo, eventos, amigos influyentes y la admiración del público. Pero el aislamiento emocional crecía. Detrás de los viajes y los banquetes, Jaime lidiaba con una presión que no se veía en fotografías ni se contaba en titulares. Cada sonrisa fingida, cada gesto medido era un recordatorio de que el equilibrio era frágil. Y lo que viene ahora es fundamental para entender la historia completa, porque en medio del éxito, de la vida perfecta ante los ojos del público, se comenzaban a gestar las condiciones para una caída que sería mediática, dolorosa y muy comentada. La combinación de expectativa, presión y diferencias personales estaba creando un terreno donde cualquier chispa podía encender un incendio. Y esa chispa finalmente llegó, aunque aún Jaime no la veía venir. Lo que parecía una vida ideal comenzaba a mostrar sus grietas más profundas. La realidad de la aristocracia y del matrimonio con la infanta Elena no perdona errores, ni permite descuidos. Jaime estaba a punto de enfrentarse a la etapa más compleja de su vida, una combinación de escándalo mediático, tensiones legales y dolor personal que cambiaría para siempre la percepción pública de su persona. Lo que empezó como un idilio brillante, lleno de promesas y aplausos, estaba acercándose a un momento crítico que nadie podría ignorar. Mientras el matrimonio de Jaime y la infanta Elena brillaba frente a los flashes, en la sombra se gestaba algo que nadie podía prever del todo. Cada evento social, cada posado para la prensa, cada sonrisa cuidadosamente ensayada, escondía una tensión creciente. La presión de cumplir con las expectativas reales, de ser siempre ejemplar, empezó a pasar factura. Jaime, acostumbrado a moverse con seguridad en el mundo aristocrático, se dio cuenta de que esta vez no bastaban el linaje ni la educación. Necesitaba resistencia emocional, paciencia infinita y, sobre todo, la capacidad de aguantar la exposición constante sin quebrarse. Y lo que viene ahora es importante, porque aquí se empiezan a notar los primeros síntomas de lo que más tarde sería su caída. La vida cotidiana, que para cualquier pareja podría ser rutinaria, se convirtió para ellos en un campo de batalla silencioso. Jaime y Elena tenían diferencias en cómo querían criar a sus hijos, cómo organizar su vida social y cómo enfrentarse
enfrentarse a la atención mediática. Pequeños desacuerdos que en cualquier hogar podrían resolverse con una conversación se magnificaban por la presión externa. Cada decisión era pública, cada error amplificado. Créeme, estar bajo el microscopio de toda España no es algo que se pueda sobrellevar con facilidad, por muy preparado que creas estar. Y es que, paradójicamente, cuanto más éxito y admiración acumulaba Jaime, más vulnerable se sentía. La tensión debía cortarse con un cuchillo. Los amigos cercanos comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Jaime, antes confiado y seguro, se mostraba cada vez más introspectivo, distante. La presión de mantener la imagen perfecta frente al público empezaba a desgastarlo. Su mundo privado ya no era un refugio. Incluso las conversaciones en casa estaban condicionadas por la conciencia de que cualquier descuido podía filtrarse a la prensa. Era como caminar sobre una cuerda floja. Un paso en falso podía arruinarlo todo. Y lo que pocos entendían es que Jaime estaba solo en esta lucha, enfrentando expectativas irreales, comparaciones constantes y un juicio público implacable. Durante esos años, la discrepancia entre la vida pública y la privada se hizo cada vez más evidente. Mientras en los actos oficiales todo parecía armonioso, detrás de las puertas cerradas, las discusiones eran frecuentes y profundas. La diferencia entre la persona que Jaime debía ser y la que realmente sentía ser empezó a crecer. Las pequeñas disputas se transformaron en resentimientos, los silencios incómodos en distancia emocional. Jaime se encontró atrapado en un juego que no había elegido: amar y cumplir al mismo tiempo, con reglas que no siempre compartía. La presión emocional y psicológica era constante. No había descanso, ni siquiera en la intimidad de su hogar. Pero como en toda tragedia que se precie, los problemas invisibles no tardan en hacerse visibles. Los medios comenzaron a especular sobre tensiones en el matrimonio, rumores sobre distanciamiento y comentarios sobre su carácter y temperamento. Cada artículo, cada fotografía, cada mirada captada por las cámaras era interpretada, juzgada y amplificada. La fachada, hasta entonces impecable, empezaba a resquebrajarse. Para Jaime, esto significaba algo más que incomodidad. Significaba que su vida estaba siendo reconstruida por otros, interpretada y juzgada sin que él pudiera controlar la narrativa. ¿Te imaginas ver cómo tu vida íntima se convierte en espectáculo mientras intentas mantener tu dignidad? Esa era la realidad que Jaime enfrentaba. Las diferencias personales con Elena comenzaron a adquirir un peso mayor. Jaime deseaba un margen de libertad y privacidad que la realeza no podía ofrecer, mientras que la infanta estaba determinada a cumplir con sus obligaciones y expectativas institucionales. Lo que parecía un desacuerdo menor en cualquier otra pareja, en su caso se transformaba en un conflicto imposible de ignorar. La tensión crecía y la paciencia comenzaba a agotarse. Jaime, que había aprendido a manejar la presión social y profesional, empezaba a sentir que el matrimonio se convertía en un campo de batalla donde él no podía ganar sin perder algo importante de sí mismo. Y lo que es más relevante, cada conflicto privado se amplificaba por la presencia constante de los hijos. Felipe y Victoria eran el epicentro de muchas decisiones y desacuerdos. Jaime quería protegerlos, mantenerlos alejados de la exposición, pero no podía controlar la maquinaria mediática que los seguía a cada paso. La responsabilidad como padre y la presión como miembro de la realeza chocaban una y otra vez, generando un estrés que aumentaba día tras día. Era una situación insostenible, y aunque Jaime trataba de mantener la calma y la compostura, el desgaste emocional acumulado estaba listo para estallar. Y así llegamos al punto clave. La calma aparente de los primeros años de matrimonio era solo un espejismo. Jaime se encontraba frente a una encrucijada imposible: seguir cumpliendo con expectativas irreales o buscar su libertad personal, aun cuando eso significara enfrentarse a un escándalo sin precedentes. La presión estaba a punto de tocar su punto máximo, y lo que parecía estabilidad se transformaría pronto en un conflicto que marcaría su caída definitiva. Los años de esfuerzo, paciencia y sacrificio empezaban a chocar contra la realidad de la incompatibilidad emocional y social. Y es aquí donde termina esta página, dejando claro que lo que viene no será solo un divorcio, será un terremoto mediático, emocional y familiar que cambiará todo para Jaime.
A principios de la década de 2000, tras años de matrimonio, todo comenzó a romperse de manera irreversible. Lo que había empezado como diferencias privadas y tensiones silenciosas se transformó en un conflicto público imposible de ignorar. Jaime de Marichalar, hasta entonces figura respetada y admirada de la aristocracia, se vio enfrentado a un divorcio que no solo afectaba su vida personal, sino también su reputación y su posición social. Imagina trabajar años para construir una imagen impecable y de repente ver cómo cada gesto, cada error y cada decisión se analiza en titulares. Para Jaime, esa sensación era real y devastadora. El suelo bajo sus pies empezó a ceder y no había manera de evitar la caída. El divorcio fue una batalla no solo legal, sino mediática. Cada movimiento suyo era registrado, cada declaración convertida en noticia. Jaime debía enfrentarse a abogados, acuerdos de custodia y negociaciones financieras, pero también a la opinión pública, que juzgaba sin piedad. Imagínate la presión. No solo se trataba de proteger su patrimonio y a sus hijos, sino de mantener su dignidad frente a un país entero. La exposición era constante, brutal y despiadada. Y aquí es donde prestes mucha atención, porque lo que parecía un proceso civil se convirtió en espectáculo. Y Jaime aprendió de la manera más dura que la fama y el linaje no protegen del escándalo. Las imágenes en prensa eran implacables. Jaime, antes siempre sonriente en eventos y banquetes, aparecía ahora en fotos de gestos serios, cansado, visiblemente afectado. Los comentarios sobre su carácter y su situación personal se multiplicaban, y cada semana parecía traer un nuevo rumor, un nuevo titular. Escúchame bien, la caída no fue solo emocional, fue pública, y eso amplifica el dolor. Para alguien como Jaime, acostumbrado a controlar su imagen y su entorno, esto era un golpe doble. Por un lado, el divorcio. Por otro, la humillación mediática que lo acompañaba. Imagina trabajar años, cumplir con todas las expectativas y que de repente te digan que todo eso no importa, que tu vida se convierte en debate público. Esa fue la realidad de Jaime. Los problemas familiares también se hicieron notar. La relación con la infanta Elena se tornó tensa, no solo por las diferencias personales, sino por la gestión de la exposición y de los hijos. La custodia y la educación de Felipe y Victoria se convirtieron en otro campo de batalla, donde cada decisión era interpretada y criticada. Jaime se enfrentaba a un dilema constante: proteger a sus hijos de la presión mediática sin perder su presencia como padre, algo que resultaba casi imposible. La ironía dramática era cruel. Cuanto más intentaba mantener todo bajo control, más lejos estaba de lograrlo. La situación parecía un laberinto sin salida y la presión emocional acumulada comenzaba a cobrar factura en su salud y bienestar. Y aquí viene una pregunta para ti. ¿Crees que alguien puede mantener la dignidad cuando todo su mundo personal se convierte en espectáculo? Porque Jaime estaba viviendo exactamente eso. Cada sonrisa debía ser medida, cada gesto calculado y cada palabra podía ser malinterpretada. Los escándalos no eran inventados, eran realidades que se magnificaban, fragmentos de su vida privada expuestos sin compasión. Jaime de Marichalar se enfrentó a un público que creía conocerlo, pero que en realidad solo veía la fachada, y la fachada, créeme, empezaba a romperse por completo. Durante ese tiempo, Jaime también tuvo que lidiar con la sensación de pérdida personal. El hombre que había sido independiente, fuerte y seguro de sí mismo, comenzó a sentirse vulnerable, limitado y atrapado en un sistema que lo juzgaba por todo, incluso por lo que no podía controlar. La presión social y mediática se combinó con el dolor emocional de la ruptura para crear un escenario que muchos considerarían insoportable. Y como en toda caída dramática, los pequeños detalles comenzaron a hacerse gigantes. Comentarios hirientes, rumores insidiosos, comparaciones constantes con la infanta Elena. La caída de Jaime no fue instantánea, fue un proceso, un lento descenso que dejó cicatrices visibles e invisibles. A medida que el divorcio avanzaba, Jaime empezó a perder espacios que antes parecían seguros. Su lugar en eventos oficiales se volvió más limitado, su protagonismo mediático disminuyó y su independencia emocional se veía amenazada por la presión externa. La comparación constante con su exesposa y la exposición pública hicieron que cada paso que daba estuviera marcado por un escrutinio despiadado. Pero aquí viene lo más duro. A pesar de todo, Jaime mantenía la compostura. Su resiliencia, aunque puesta a prueba, le permitió enfrentar la tormenta sin rendirse completamente. Y lo que viene ahora es clave, porque la historia no termina con la caída. La caída solo prepara el terreno para la lección más grande de todas.
Los últimos años del proceso fueron especialmente dolorosos. Jaime tuvo que reconstruir su vida en un entorno donde los amigos, la prensa y hasta la sociedad lo miraban de manera diferente. La pérdida de su matrimonio y del rol activo en la vida oficial fue un golpe que dejó marcas profundas, pero también enseñanzas importantes. La presión de mantener una imagen perfecta, la exposición constante y el juicio público lo llevaron al límite. Y sin embargo, fue este mismo límite el que le enseñó sobre la resiliencia, la independencia emocional y la necesidad de redefinir su identidad más allá del linaje y la fama. Y así, mientras muchos pensaban que Jaime había caído definitivamente, en realidad estaba comenzando un proceso de reconstrucción. La caída mediática, aunque dolorosa, fue también el punto de partida para que empezara a tomar decisiones por sí mismo, para recuperar su autonomía y, sobre todo, para aprender a vivir sin depender de la aprobación constante de los demás. A pesar de las vicisitudes, Jaime de Marichalar no se dejó vencer por la adversidad. Tras años de presión mediática, críticas y un divorcio que lo expuso ante todo un país, comenzó a reconstruir su vida paso a paso. No fue fácil, cada decisión requería coraje y reflexión, pero Jaime entendió algo fundamental. La caída no define a una persona, sino cómo se levanta después. Aprendió que la verdadera fortaleza no reside en mantener una imagen perfecta frente al mundo, sino en aceptar la vulnerabilidad, aprender de los errores y tomar control sobre la propia vida. Se refugió en lo que siempre había sido un pilar constante: su familia, sus hijos y los amigos leales que lo acompañaron cuando el brillo de la realeza se desvaneció. Poco a poco, recuperó espacios de libertad que antes parecían imposibles. Aprendió a vivir sin la presión constante de la opinión pública, a disfrutar de pequeños momentos de normalidad y a valorar la independencia personal por encima del reconocimiento ajeno. Y lo más importante, descubrió que podía construir su identidad más allá del linaje y del matrimonio que alguna vez lo definió. Jaime perdió títulos, privilegios y apariciones en primera plana, pero recuperó algo mucho más valioso: su autonomía, su tranquilidad y su capacidad de elegir su propio camino. La experiencia también le enseñó a Jaime a relativizar la fama y el juicio público. Comprendió que la admiración que alguna vez recibió podía ser fugaz y que la verdadera estabilidad proviene de la autenticidad y de la coherencia con uno mismo. Ya no se trataba de impresionar a los demás, sino de vivir de manera que su vida tuviera sentido para él y para quienes realmente ama. Su resiliencia se convirtió en un ejemplo silencioso. Incluso aquellos que caen frente a la mirada de todo un país pueden levantarse y encontrar un equilibrio emocional, redefinir su éxito y vivir según sus propios términos. Y aquí viene una última reflexión para ti, espectador. ¿Qué harías si tu vida perfecta, tal como la conoces, se desmoronara de un día para otro? Jaime de Marichalar nos muestra que la respuesta no está en evitar la caída, sino en aprender a levantarse con dignidad, a reconstruir lo que importa y a valorar lo que realmente tiene sentido. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay oportunidad para la resiliencia, para el crecimiento y para recuperar la propia voz. Jaime de Marichalar perdió el matrimonio, los privilegios y la vida que todos envidiaban, pero recuperó algo mucho más valioso: su libertad, su identidad y la capacidad de decidir sobre su destino. La caída mediática y personal no fue el final de su historia, fue el inicio de una etapa donde la fuerza interior y la determinación marcaron la diferencia. Y créeme, esa lección es mucho más poderosa que cualquier titular de prensa. Escúchame bien, si esta historia te atrapó y quieres conocer más relatos de la aristocracia, los poderosos y los secretos que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y déjame un comentario contándome qué personaje quieres que investiguemos a fondo en el próximo vídeo. Aquí no hay filtros, aquí contamos la verdad, con drama, emoción y respeto por los hechos. Tu apoyo hace posible que sigamos destapando historias reales, sorprendentes y reveladoras. Dale al botón rojo, porque lo que viene después también puede cambiar tu manera de ver la historia de quienes parecen intocables. Jaime de Marichalar perdió mucho, sí, pero nos enseñó que incluso desde la caída más pública y dolorosa se puede reconstruir la vida con dignidad. Y esa, créeme, es la lección que nadie te contó sobre la aristocracia, el poder y la vida detrás de los